ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a un discipulado más por la gracia del Señor, y que en esta oportunidad pues tenemos a nuestros hermanos acá presencialmente, al pastor Iván, a su hijito Abraham, que cada vez está más grande, y a nuestras hermanas Cienfuegos, Gaby, Mayerly y hermana Ángeles. Sean todos bienvenidos, a mis hermanos que ya se van conectando en el Facebook, y también a los hermanos hoy vamos a estar en Meet. Ok. Entonces, para los que se están conectando ya en Meet, o ya estamos ahí en breve seguramente enlazados, sean todos bienvenidos. Quisiera que me acompañen a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan bendecida en el nombre de Jesús, porque creemos, Señor, a tu palabra que dice, donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, ahí estarás tú también. Queremos suplicarte, Señor, que nos concedas una unción de revelación, y especialmente, Señor, bajo ese manto quíntuple, la de la enseñanza, Señor, para poder aprender de tu palabra, para poder discernir el tiempo que estamos viviendo, y que en el nombre de Jesús también recibamos de ti la instrucción de lo que debemos hacer. Te lo venimos rogando, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos también porque bendigas a mis hermanos servidores en el área de producción y nos ayudes también, Señor, para que aún los medios digitales y todo lo técnico funcione con excelencia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos estado conversando en este tema que ya hoy quisiéramos abordar una octava parte, y es acerca de la prevención antes del hambre. Y solo se ha dicho un pequeño comentario de paso. Ayer, no, ¿qué día fue? El viernes pasábamos con mi esposa rumbo a la Antigua, pero nos fuimos por el camino viejo, entre los aposentos y Tecpan, vamos, y paramos y nos asustamos porque nos queríamos comer un elotito asado. A 7 quetzales nos pidieron allá, fíjate. Esa fue la idea de pasar con él. 7 quetzales el elotito y parejo. Entonces, ¿cómo es eso? Que a veces nosotros conversamos cosas, a veces como Job, ¿verdad? Dice que de oídas te había oído, le dice el Señor, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas, dice, pero que no entendía. Y entonces digo yo, Padre Santo, pero si de esto hemos estado hablando ya 7 partes y aún sorprendiéndonos con mi esposa, y es lo que el Señor nos ha estado advirtiendo, una situación generalizada en el mundo. Si quieren vamos avanzando, profetizada precisamente en Mateo 24:7, donde dice, habrá hambres. Ya solo estoy poniendo yo un resumen introductorio aún dentro de los textos, porque nos hemos ubicado ya, como lo hemos conversado en la corchera, que este tiempo que dice Mateo 24:8, y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto, donde se dan varias señales que lo anunciarían y que revelarían también la manifestación de los juicios, de los sellos del Apocalipsis descritos. Entonces hemos conversado que prácticamente los años 1900 marcaron acá el inicio del tiempo de, acá llaman principio de dolores de parto, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que ser levantada aquí. Es decir, la iglesia tiene que dar a luz a los vivientes. Entonces ya está, diríamos, como en labor de parto acá. Amén.
Pero por otro lado, platicamos también, según 1 Corintios 10:11, que el Señor nos dejó la historia que relata tanto del pueblo de Israel como aquellos hombres que no eran todavía israelitas, pero que sí fueron contados por el Señor como parte de esos extraordinarios personajes, Abraham, Isaac, Jacob, por ejemplo, Enoc, otro que no era israelita, pero que el Señor deja un registro de su vivencia acá en la tierra y que para nosotros, 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les acontecieron como figura y son escritas para nuestra amonestación. De tal manera que concatenando los versículos de Mateo 24 y 1 Corintios 10:11, nos llevó el Señor a ver las hambres descritas en la palabra, que por lo menos hemos conversado que miramos 13 hambres, interesantemente ese número, ¿verdad? Y hemos venido desarrollando el tema con el favor del Espíritu Santo, porque en algunos relatos de todos estos personajes nos hemos encontrado en algunos casos con errores que cometieron y aciertos que tuvieron. Algunos se me hizo a mí como quien dice, no es un rema, ¿va? Pero sí se me hizo oportuno el dicharacho aquel que dice, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿va? Entonces, algunos vieron venir el hambre, pero a otros les tocó bailar con ella. Y lo mejor es no bailar con ella. Sin embargo, vemos también casos como Abraham, que sí padeció hambre, pero que el Señor le mostró cómo salir de aquella situación. Abraham no padeció el hambre, solo la vio pasar. Y así hemos conversado de esos relatos bíblicos que para nosotros, como decía 1 Corintios, deben de ser una amonestación, una llamada de atención, para que en este tiempo final, donde leíamos el tiempo que estamos viviendo como el llamado principio de dolores de parto, primero Dios nosotros solo la veamos pasar y no bailemos con ella. Ahora, bueno, hemos ahí hecho una tablita donde aparecen los textos y que con el favor del Espíritu Santo, poco a poco hemos venido aprendiendo de las experiencias de aquellos personajes y que Dios nos deja ver en la palabra. Nos hemos quedado y hoy esperaríamos poder terminar pues no se agotan los temas bíblicos, pero sí digamos hasta donde el Señor nos permita ver en este momento acerca de los tiempos de Ruth. Por otro lado, miramos también cuando Faraón tiene un sueño, él tiene el sueño, sabía que era algo, digamos, profético, ¿verdad? Aunque tal vez el concepto Faraón no lo tuviera claramente como algo profético, sí sabía que era un anuncio de parte de Dios, y entonces llama a un hombre que sí tenía la unción para interpretar los sueños, José, quien le da la interpretación, pero nos llama la atención que da el anuncio el Señor, como bien se lo dijo José, y el hambre consumirá la tierra, pero también vemos que el Señor misericordioso y precioso que es nuestro Dios, dice lo que hay que hacer. Yo creo que a nosotros Dios, yo lo creo con todo mi corazón, yo me deleito que podamos compartir la enseñanza, preguntas, aportaciones, pero especialmente el propósito de este discipulado es que sepamos qué debemos hacer. Que en este caso, pues hemos estado hablando del hambre en tiempos de Ruth y que quisiera presentar un resumen rápidamente y hacerles también un comunicado. Con el equipo de mis hermanos de Isaacar, ahí nos están bendiciendo porque vamos a tratar de que los resúmenes de las enseñanzas de los días lunes se traslade en una infografía, ¿verdad? Y de hecho me decía hermana Génesis que
¿Cómo lo vas a tener en el Facebook? ¿Vas a tener como una biblioteca, se llama? Sí, va a haber un álbum con el nombre de Infografías, el trazo del escriba. ¡Hala, qué nítido! Entonces así podemos ir a revisar no solo nuestras notas, sino también esa infografía que con el favor del Señor queremos tenerlas ahí a mano. Ok, ya les voy a mostrar la primera en el nombre de Jesús. Veamos el resumen entonces del hambre en tiempos de Ruth. Ruth 1:1, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Acá llamó la atención que dice en los días que gobernaban los jueces. Interesantemente, ya voy a recordar un trazo del tiempo de cuando los historiadores consideran que se desarrolló la historia del libro de Ruth. Nos encontramos que hubo 4 jueces a lo largo de la vida o de la historia que se relata en Ruth. Más o menos como, tal vez nosotros, Iván, que somos los menos patojos, ¿verdad? ¿Qué presidente recordás vos cuando eras niño? Ay, yo, a serio. Ubico, no, o sea, así. No, fíjese que el que más recuerdo, pero es Serrano Elías. No, o sea, mira, Antes, vos tenés, mira pues, mejor te voy a ayudar para que te recuerdes. Vamos a ver. Ríos Montt, Mejía Víctores, Vinicio Cerezo. Tal vez desde Vinicio Cerezo me acuerdo yo. La verdad. De Ríos Montt, sí, de Ríos Montt me recuerdo porque él predicaba y mi abuelo tenía bueno. Va, pues Ríos Montt, dije, ahí, los otros pasaste de noche. Bueno. Entonces, digamos nosotros, ¿verdad? Como más o menos contemporáneos, aunque aquel me lleva unos añitos. Podríamos decir, si estuviéramos describiendo una historia, digamos, ¿verdad? Entonces mencionar en los días de, digamos, ¿va? De cuando en Guatemala empezó la democracia, entre comillas, ¿va? Entonces sería Vinicio Cerezo, Serrano Elías, Álvaro Arzú, Portillo, Berché, ¿ya? Entonces, perdón por mi ejemplo, ¿va? Pero es más o menos como la referencia que hace el libro de Ruth, cuando gobernaban los jueces. ¿Pero qué jueces? Estos que se anotan acá, Samgar, Débora, Gedeón y Abimelec. Pero es bien interesante que cuando miramos estos jueces, por ejemplo, está un traslape aquí, de Samgar, que vamos a ver, gobernó poco tiempo, y aquí aparece Jueces 4:1, que dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Entonces, en esta gráfica que ustedes ven, todos estos rotulitos, se los menciono porque quizá la letra es un tanto pequeña, todos estos rotulitos dicen lo mismo, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. O sea, su mala conducta era repetitiva. Pero interesantemente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que se dice durante el tiempo de los jueces, por lo menos de estas, yo diría que se abarca 1, 2, 3 veces en los días de Ruth. De las 6 veces que se dice, 3 abarca el relato del libro de Ruth. Y esto nos lleva entonces a considerar, ahí está en grande lo que dice aquí en chiquitito, que ellos vivían en el tiempo de la ley, ¿ya? Nosotros no vivimos en la ley mosaica, vivimos en la ley del Espíritu. Es decir, no somos sin ley. Hay principios espirituales que en sustancia se mantienen. Pero como de ellos tenemos que aprender, según 1 Corintios, entonces démonos cuenta. ¿Por qué te padecieron tanta hambre? ¿Por qué fue tan terrible el azote? Porque la Biblia se los decía claro, Deuteronomio 28, 15 y 48. Pero acontecerá
si no oyes la voz de Jehová, importante estar oyendo la palabra, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos, hay que oír y hacer, y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Ese es el verso 15. Y del 15 en adelante, más o menos hasta el 28, 30, me parece, versículo, aparecen un montón de maldiciones. Pero dentro de estas, en el 48, no, es hasta el 48 más o menos, dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre. Ahí está. Entonces, ¿por qué les llegó hambre? Porque los hijos de Israel volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como Dios es bueno, como Dios es grande en misericordia, les llegaba el trato. Eso de alguna manera los quebrantaba en sus corazones. Dios les concedía un espíritu de arrepentimiento, le pedían perdón a Dios, empezaban a vivir bien, pero al tiempo otra vez hacían mal. Esto es bien importante para nosotros hoy, para que nos demos cuenta que, como lo vimos ya en los capítulos anteriores del presente tema, a algunos sí les afectó y a otros no, pero a los que no es porque estaban haciendo lo correcto delante de Jehová. Ahora, aquí lo que les comentaba, mis amados hermanos, con mucho gozo en mi corazón, mucha gratitud en mi corazón, aquí está el resumen de la infografía, ya, que eso lo vamos a tener primero Dios en una biblioteca virtual, en la página de la iglesia, creo que entendí. Y entonces acá, en este caso, este es el resumen de lo que platicamos en el tema de hace 8. Ahí está el hambre, el título del tema, el hambre antes del fin, la estrategia de Ruth, en este caso pues la parte 1 de la estrategia de Ruth. Los textos conducentes, y mis hermanos anotan aquí esa línea del tiempo que hemos ya ahorita recordado. Primero gobernaban los jueces, estos que están acá. Los hijos de Israel hacían lo malo. Algo que es bien importante, que lo comenté hace 8, es que en Jueces 5:7 dice que, dice ahí, cuando no había hombres en Israel. O sea, qué fuerte eso, porque sí es, o sea, físicamente habían, pero no estaban haciendo también su labor. Y una de las labores o responsabilidades del varón es ser proveedor. Entonces, ¿cómo iba a haber provisión si no estaban haciendo su función los hombres? ¿Verdad? Por otro lado, ya vemos acá en la infografía que ellos, Elimelec decide erróneamente moverse de la casa del pan. Belén significa, o Betlehem desde el hebreo, casa del pan. Él tenía palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero él se sale de su atmósfera espiritual y elige tontamente irse a una atmósfera de maldición, que era Moab. ¿Ya? Luego, acá anotan mis hermanos de las causas que hemos estado conversando y luego de alguna manera, dentro de las conclusiones de la enseñanza anterior, anotan mis hermanos el Proverbio 3 del 9 a 10, donde hay que darle fruto a Dios. De hecho, Belén se describe como Belén Efrata, que es, esa palabra Efrata es fructífero. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ahí se empieza a ver la estrategia. ¿Cómo hacemos para que no nos afecte el hambre natural? Démosle fruto espiritual a Dios, ¿ya? Porque incluso el Salmo, no sé si por aquí lo tenemos, el Salmo, no sé si 33 o 133 leíamos, donde dice que el varón que está junto a las corrientes de agua de vida será como un árbol verde que siempre estará dando fruto. Ok, entonces ya hicimos el resumen, Padre Santo, se me fueron 20 minutos, pero ahí está la infografía que ustedes pueden
ver en casita y sería lindo, ¿verdad? Que aprovecháramos esta bendición para que vayan haciendo digitalmente su resumen. Ok. Entre paréntesis, a mí me sirvió mucho antes, en mis tiempos, que tu digitalización va. Era en mi casa matriz, vendían los remazoes, se llamaban, impresiones de los temas. Y entonces yo compraba mis temas y los iba guardando y después incluso los mandaba a a ponerles espiral. Y entonces ya luego, cuando necesitaba hacer una consulta o no digamos me tocaba dar una enseñanza, ahí tengo yo mis remazoes con espiral, ¿verdad? Con un consejo, una sugerencia. Ese es uno de los propósitos ahora del resumen en infografía. Ok, veamos la estrategia de Ruth. Ruth 1, 3 y 5. Pero ¿saben qué? Aprovechando que tengo tantos participantes, si quisiera alguien leer sería extraordinario. Los versículos acá. En la pantalla. Bueno. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ok, entonces yo quiero que nos ubiquemos en la historia. Ellos descienden de la casa del pan y se van a Moab. El primer trato que Dios le da a la familia es que se muere Elimelech. Yo sí creo que a ellos les cayó un juicio por la desobediencia. Y él siendo cabeza, se muere. A mí me parece que la mamá, en este caso Noemí, tenía que haber regresado a Israel. Pero ella y sus hijos deciden quedarse ahí y además toman mujeres de Moab. Se casan los hijos. Leamos ahora el verso 6 y 7, así con esa voz potente que tiene hermana Ángeles. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces me parece que el quebrantamiento lleva a Noemí a reflexionar. Esto me recuerda cuando Adán y Eva cayeron. Pero cuando ustedes notan y se puede hacer alguna cierta cuenta de años, digamos para ellos, yo creo que algo que los quebrantó fue que un hijo se les había perdido. Caín se fue al campo, era un hombre del mundo. Y después, mata al otro, al que era, digamos, bien portado, aunque también se echó su vueltecita al mundo. Pero pasan años hasta que ellos tienen a otro hijo, Set. Y dice la Biblia que cuando llegó Set, los hombres volvieron a buscar de Dios. O sea que ellos se alejaron de Dios. Y fue necesario un trato. Qué terrible para un padre, como en aquel caso, haber perdido a sus 2 hijos. Y después entonces empiezan a buscar, dan el fruto, digamos, de arrepentimiento, Set, y entonces se vuelven al Señor. Entonces aquí Noemí ya estaba sin esposo, sin hijos y únicamente sus nueras. Ella oye que allá en su pueblo es donde estaba la bendición, ¿verdad? Y entonces dice que se va con sus 2 nueras camino para volver a la tierra, con las 2 nueras. Miren que las 2 nueras oyeron el consejo de su suegra, de Noemí. ¿Pero qué les decía Noemí? Yo considero, cuando veo el relato en el libro de Ruth, que ella les platicaba de la palabra. Porque cuando miramos los consejos que Noemí le da a Ruth, son con base bíblica. Sin embargo, por favor leamos el verso 9, 10 y 14. Que el 10 y 14, ¿verdad? De todos los que estaban ahí. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no,
sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. ¿Para qué tanto llorar? Es decir, Orfa y Ruth empezaron a dirigirse camino a la tierra de Judá. O sea, ahí va Orfa y Ruth llorando. No, hombre, que no te queremos dejar. Pero ¿para qué tanto lloriqueo en el caso de Orfa si no era definida? Entonces, aquí nos deja ver cómo Ruth empieza a darnos la enseñanza de alguien que vivía bajo maldición, pero se define y permanece. Se los voy a decir de esta manera. Perdón, yo no se me malentienda en cuanto a que la gente no llegue a la iglesia, pero si el cristiano, el congregante, quiere ver cambios sustanciales, tiene que permanecer. No se trata de llorar solo un día, no se trata de ir de vez en cuando, no se trata de ir cuando la cosa está bien fea, no, se trata de permanecer. Que eso fue lo primero que hizo Ruth. Orfa no. ¿Cómo le iría a Orfa? ¿Qué pasó, hermano pastor? ¿Será que será que en figura no estará la iglesia que es arrebatada en caso de Ruth y Orfa la iglesia que se queda a la tribulación? Yo creo definitivamente que sí. Yo creo que sí, porque miramos que ambas tuvieron, sí, ya que tú lo citaste de esta manera figurada, a ella les habló el Espíritu Santo, porque Noemí es figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos redarguye, el Espíritu Santo que nos habla. ¿Ya? Entonces yo creería que de alguna manera sí es figura de aquellos que llegan una vez a la iglesia, pero que no permanecen, y oran y que piden cobertura, pero en un mes ya no están, en el tiempo que sea. Y luego de todo, Ruth se casa. Exactamente, sí. Hacia eso, si Dios quiere, tenemos que llegar, ¿va? Entonces, dice el verso 16, pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Permítanme parafrasear. Mira, Noemí, tú nos has platicado que hay un Dios verdadero. Tú nos has contado que en Belén hay pan, porque ahí se llama la casa del pan. Y nos has explicado que esa bendición solo es para el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso está renunciando a su pueblo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, yo renuncio a todo, a los dioses de mi tierra. Traigámoslo a hoy. ¿Cómo va a ser que haya, digamos, evangélicos, que cuando están en sus problemas todavía van a consultar al brujo, o todavía van a consultar al chamán, o todavía siguen haciendo costumbres paganas como pasarle el huevo al niño o ponerle una cintilla roja como amuleto? ¡No, hombre! Pastor, en una iglesia que queda cerca de mi casa, ¿verdad? Allí comenzaron a extorsionar a los hermanos y al pastor, ¿verdad? Sí. Entonces les dijeron que hicieran algo con ese teléfono y que después lo metieran en no sé qué cosas, un montón de hierbas. Y, o sea, el extorsionador paró así, sin cabeza y así todo feo. ¿Así? O sea, yo siento que eso fue como hacerle brujería, o sea, en la misma iglesia. O sea que alguien les dijo que agarraran el aparato. Ajá, con el que estaban extorsionando. Bueno, pues qué cardíaco, ¿va? Sí, lastimosamente pasa. En algunas iglesias, de hecho, se les infiltra algún tipo de hechizo, de hechicería, ¿va? La más popular, perdón que mencione el nombre, pero es cierto, Pare de Sufrir, ¿va? Sí. Que ofrecen productos, que este es el agua del río Jordán, que este es el aceite de no sé qué, que compren su pedacito de la cruz de Cristo. O sea, unas cosas
que realmente están utilizando a manera de hechizo. ¿Ya? Y eso no, así no es la cosa, pues. Entonces Ruth renuncia a todas esas costumbres paganas. Entonces, ¿cómo hacemos para que si algo alcanza, que primero Dios que no, pero si algo se padece, porque Ruth padeció el hambre, Ruth padeció la viudez. ¿Cómo se hace para salir de ahí? Hay que renunciar a nuestras costumbres de pueblo, es decir, de pueblo que no es de Dios, y adoptar la cultura del pueblo de Dios, no del Israel nacional, sino de la Israel espiritual, léase la cultura del reino de Dios. Apocalipsis 21, 4, 5 y 7 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. A mí esto se me hace a lo que dijo Ruth. ¿Verdad? Entonces, el vencedor, Ruth venció. Ruth dijo: no, yo ya no quiero seguir en las costumbres del pueblo que surge de un incesto. De un incesto. Fíjate. Sí. Yo ya no quiero seguir con esos dioses falsos. No. Pero entonces dice Dios que el que vence, este será heredero. Y es lo que tú decías, que de alguna manera, pues si no llegamos, ya dijiste en parte como quien dice la especial conclusión, ¿va? Porque entonces ella, al volverse del pueblo del Señor, es impresionante cómo adopta la doctrina, pero Ruth la asimilaba así. Vamos a ver, avancemos. Ruth 1, 17 y 19, si alguien lee, por favor. Donde tú mueras, allí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Interesante cómo dice que la ciudad se conmovió de las dos, pero solo se dirigían a Noemí. Claro, era a la que conocían. Pero yo tengo mi primo, les voy a contar esta experiencia porque por lo que miro aquí, digamos, ahí dice que el pueblo se conmovió de verlas a las dos, pero a Ruth ni la saludaban. Saludaron a Noemí, le hablaron a Noemí. Entonces yo les decía, yo tengo mi primo que cuando yo llegaba allá de vacaciones, salíamos a jugar con los patojos, ¿va? Y llegaban conocidos de él, y a él lo saludaban. ¿Qué tal vos? Le decían. Bien, mira, y es de mi primo. Le decía, mira, yo no estoy solo, les decía. Aquí está mi primo, se llama Luis. ¿Qué tal vos? Que no sé qué. O sea, una actitud bien bonita. Eso de una cosa de educación, ¿verdad? Fíjate, paréntesis, sería bueno que lo aprendamos a hacer. Sin embargo, lo que quiero especialmente resaltar es la actitud humilde de Ruth. Porque a ella no vamos a leer todo el relato, pero de entradita su suegra le dijo: andate, va. Sí. Andate. Andaite, dirían los hermanos de México. Andate. Pero ella no se amargó, ella no se ofuscó. Le ponen ahí un subtítulo en el versículo, en el capítulo 1, que dice lealtad de Ruth. Ajá. Qué lindo, fíjate. Sí, hasta eso le anotan los traductores, ¿verdad? Porque seguramente no saben el original, pero sí llama la atención la lealtad de Ruth. Verso 20, por favor. Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Paremos ahí. No me llaméis Noemí, llamadme Mara. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Por favor, contéstenme no con lo literal del versículo, sino ¿por qué?
porque su esposo y su hijo murieron a causa de lo que ella... Exacto. Esto nos deja ver que una de las malas actitudes que tuvo Noemí y que no debemos tener es que cuando nos veamos en un problema no le echemos la culpa a Dios, ni le echemos la culpa al pueblo de Dios. Yo lo veo como pastor, no sé si el pastor Iván lo ha visto a veces, pero yo veo ovejas que pastoreo que tienen un problema, que están en una prueba o que están en una batalla. Y resulta que el problema está con otra persona. Y se ponen a pelear con Dios. O se ponen a pelear con la congregación. O con uno, vamos. Sí, de veras, va, de veras. Esa actitud agarró Noemí. Y por eso ella misma dice, no, hombre, en la traducción del lenguaje actual dice, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga. O sea, tenía bien claro que era la amargura andando, pero no buscó la ayuda. En cambio, Ruth, a pesar de todo el proceso y el trato que llevaba, tuvo una actitud diferente. Al final, como que Noemí va reaccionando. Ahí van a ver por qué. Verso 21, cuando salí de Belén, dice Mara, tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. Paremos aquí. ¿Fue Dios o fueron sus decisiones? Fueron sus decisiones. Ella conocía la palabra, lo leímos en Deuteronomio. Si no obedeces al Señor tu Dios, si no pones por obra la palabra, vendrán todas estas maldiciones sobre ti, incluyendo el hambre. Entonces, ¿por qué no les dijo ella a los más jóvenes, digamos, ¿va? A las que le estaban hablando? Miren ustedes, no es bueno alejarse de Dios. A mí me pasó esto. Se murió mi marido, se murieron mis hijos y diría yo, nos llevó Castoca. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Verso 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita. Pónganle atención que hasta cierto momento a Ruth se le llama la moabita, pero de repente ya ella se reconoce como sierva, después la llaman mujer virtuosa y después se convierte en la madre de Obed, gracias, y entra en la genealogía de Cristo. Es impresionante la evolución de Ruth. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Verso 2 de Ruth 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces aquí Ruth empieza a buscar las espigas, las promesas, la palabra. Pero ¿de dónde se sacó la idea? ¿Quién le dijo a Ruth que podía llegar a los campos de los israelitas a recoger lo que les llaman rebusco, es decir, lo que se dejaba para los pobres? Se los voy a poner de esta manera. Si alguien aquí en nuestra Guatelinda, ahorita que ya están tapizcando, tapizca a alguien su terreno y hay uno que tiene necesidad, que no va a ir a robarse lotes, ¿verdad? sino que tiene necesidad, sabe que están tapizcando, que terminaron de tapizcar. Pregunto, ¿será que en nuestros cultivos o nuestras tierras de cultivo el pobre va y encuentra qué comer? No siempre. No, en Guatemala no tenemos esa cultura, pero en Israel era una ley. En Israel era una ley, Deuteronomio 24:21. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero y el huérfano y la viuda. Ruth aplicaba, era extranjera. Yo creo que en los tres términos, era huérfana
y era viuda. Pero ¿quién le enseñó? Yo digo que Noemí, fíjate. Yo digo que Noemí le platicaba. Por eso es que Ruth en el capítulo 2 y verso 2 le dice, mira, déjame ir a recoger espigas. ¿Quién le dijo a Ruth? Noemí. Noemí había estado en los módulos de doctrina, pero no vivía la enseñanza. Y por eso le pegó el hambre. En cambio Ruth no. Ruth, espiga que agarraba, espiga que ponía en práctica. ¿Sí me estoy explicando? La estrategia de Ruth es, me enseñan algo de la palabra, lo llevo a la práctica. Me enseñan algo de la palabra, lo llevo a la práctica. Porque inmediatamente, aquí dice que ella se dejó notar. ¿Ya? Leamos, por favor, del 5 al 7. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Ok, entonces miramos. Uno oía un versículo, se lo enseñaban y lo llevaba a la práctica. Otra, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Era humilde, porque para recoger hay que agacharse. Otra, era diligente. Diligente. Porque ¿de qué le sirve al necesitado que hayan espigas tiradas si es un perezoso para ir a trabajar? ¿Cómo se sale del hambre si el hambre llegó a una familia? Hay que creerle al Señor, hay que oír la palabra, hay que ponerla por obra, pero hay que ser chambeador, hay que ser diligente, porque hay una promesa en la Biblia que dice, mira la mano del diligente, sentado con príncipes estará. Y eso le pasó a Ruth. Era lo que tú decías. Se casa con uno de los meros jefes de Belén. Sí. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Tenemos que recordar que todo lo bueno que podamos recibir, podamos tener o incluso tener, es por su gracia. Pero hay que ser trabajador, hay que ser diligente. Ruth se dejó notar inmediatamente, porque dice, y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento, y aquí quisiera enfatizar el comentario de hermana Ángeles, ha permanecido. El Señor, yo no me recuerdo cuántas veces dice el Señor Jesucristo, el que permanezca, el que permanezca, el que persevere. Lo martía la palabra muchísimo en el mensaje del Señor Jesucristo. Y vuelvo a la carga con lo que he dicho, pero pues espero recordarlo para edificación. Hermanos, permanezcamos, hombre. Amén. Dios te mostró, por ejemplo, que esta es tu casa, permanece. Dios te da rema, permanece. Y esa actitud de permanencia se lleva a todos lados. Sentiste que de Dios era poner un negocio, permanece. Buscaste un trabajo que sentiste que el Señor te lo dio, permanece. Sentiste que tenés que estar en el discipulado el lunes, permanece. Ok, la palabra gavillas del hebreo amar significa reunir grano. Miren qué pila Ruth. Miren la estrategia de Ruth, agarrar las promesas. Y todo lo que podía, las agarraba. Por eso es tan importante. Yo quiero también volver a decir algo, hermanos. Aprovechemos, hombre, congregacionalmente, cuando vengan ministros, invitados, ellos traen diferente grano. Entonces hay que aprovechar, hombre.
No, cuando hay retiros donde podamos participar, todo en el orden, pero no digamos que somos tan bendecidos en Guatemala. Miren ustedes, no me recuerdo yo, pero tanteo que de ministros invitados para los retiros, por ejemplo, de verano, yo calculo que la misión, y especialmente nuestro apóstol y la casa matriz, yo calculo que vienen entre 15 y 20. Y hay gente que no aprovecha. Si las gavillas es grano, el grano es figura de promesas. Entonces hay que llevarse uno de sus costales, irlos a llenar. ¿Quién me estaba contando hoy? Hoy tuvimos una coinonía aquí en la mañana, casi espontánea. Express. Es que fue por la despedida de aquello que les conté. Pero alguien me contó, Misael nos contó que su abuelito, fíjate vos que sembraba no sé cuántas cuerdas, y el abuelito fallece de Misael y me dijo, pastor, nosotros no compramos a frijol ni maíz durante más o menos 5 o 6 años. Imagínate vos lo que su abuelito les dejó. O sea, por eso es que yo creo que el grano son promesas que Dios nos va dando para que nos la vayamos comiendo, sustentando, así, poco a poco. Entonces Ruth agarró sus promesas. Estrategia para que no padezcamos hambre, agarrémonos todas las promesas. Como Samuelito dice que Dios le daba la palabra y ni una dejaba él caer a tierra. Ruth 2:8 al 10. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Le pone un redil. Sí. Él le dice, no pases de aquí, aquí come, aquí espiga, esta es tu casa, este es tu rebaño. 2, cuando tengas sed, ve a cualquier pila a tomar agua. No. Bebe del agua que sacan los siervos. 3, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que si te fijes en mí siendo yo extranjera? Nunca se olvidó de su condición, de dónde Dios la estaba sacando. Humildad. Yo diría que aquí empieza el reconocimiento de autoridad. Interesantemente, en el verso 11 y 12 dice la Biblia: y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal. En otras palabras, rompió con el cordón umbilical de toda la mala herencia que arrastraba. Rompió con ancestros y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Se sometió bajo una cobertura, ¿verdad? Sí. Verso 14, leemos 2 versiones. Y a la hora de comer, Booz le dijo: Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió el grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Vaya, fíjate ves, ¿cómo venía Ruth? Hambrienta. ¿Cómo entró? Oyendo la doctrina. Ruth, en mi pueblo, la ley del Señor dice que al extranjero, al huérfano y al pobre, se le deja el rebusco. Ella va humildemente a buscar y empieza a oír las instrucciones de su pastor, que le dice: mira, espiga,
este va a ser tu redil, no te andes yendo a otro lado. Pero aquí ya se le presenta el pacto. Sí. Ella entra en pacto porque le ofrece pan y vinagre. Hay Algunos, misericordia. ¿qué manda? Hay misericordia. Halló misericordia. Sí, sí, halló misericordia. Y lo vemos plasmado en que aquí le dieron Santa Cena. Esto es pan y vino. Hay un vinagre que precisamente se hace de vino, que algunos le dicen vino agrio. Entonces ella ahí entra en pacto. Cuando ella entra en el pacto, miren lo que les dice, miren lo que le pasa. Comió hasta saciarse y aún le sobró. ¿Y cómo venía? Hambrienta. ¿Qué tenemos que hacer para que si arrastramos un juicio, un problema, qué tenemos que hacer? Estar en el pacto con Dios. Pan y vino, pan y vinagre. Porque cuando uno está viviendo el pacto con el Señor, uno no solo va a comer hasta saciarse, sino que aún le va a sobrar. Qué impresionante, ¿verdad? Sí, lo que puedo ver es el reconocimiento de autoridad, sujetarse también, la sujeción Sí, y participar del pacto. exactamente. Ajá. La versión Kadosh dice, cuando la hora de cenar llegó, Boaz le dijo a ella, ven acá, toma algo para que comas y moja tu pedazo de pan en el aceite de oliva, dice esta versión ustedes. No, hombre, entonces tenía pacto y tenía administración del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Ella se sentó junto a los segadores. Antes estaba al pie de los segadores, pero ahora la sientan a la mesa. Y ellos le pasaron un poco de grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le quedó algo, pero no lo desperdició. Aquí en la Biblia latinoamericana dice guardó las sobras. Guardó las sobras. Ajá. Este es un principio que el Señor Jesús nos deja ver. ¿Se acuerdan cuando hizo la multiplicación de los panes? Dice que recogieron todo en 12 cestas. Yo quiero aprovechar y como, pues no sé si tenemos la bendición que otros hermanos amablemente, que no son directamente de esta casa, nos oyen y los bendecimos y que bueno que nos permitan compartir con ustedes. Pero especialmente a los de esta casa, yo les digo en el nombre de Jesús, hermanos, no desperdiciemos todo, nada de lo que Dios nos da. A mí me da pena a veces porque saben ustedes, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha añadido acá, nos envía cosas del Señor que nos hemos tardado, no lo digo con altanería, pero sí nos hemos tardado años en ponerlas. Pero a veces no lo cuidan. A veces son descuidados los hermanos. Y yo digo, Padre, perdónanos por favor, porque yo sé que el Señor nos lo envía. Es un principio del Señor que cuando uno tiene abundancia y se sacia, como dice esa versión que tú leíste, no menosprecia las obras, ¿verdad? Perdón, ¿Sí? Dice que un hermano que trabaja ahí en Europa, yo lo contacté por medio de la hermana que vaya con nosotros. Él es su prometido, amén. Entonces yo le dije, ¿cómo está la cosa allá arriba? Allá arriba le veo del otro lado. Perdón, oí bien, en Europa, en Europa trabaja él. Ah, Él trabaja en las empresas. Yo me quedé sorprendido porque él me decía, ¿usted sabe de la Pepsi? Sí. ¿De la Coca? Sí. Coca-Cola, le dije. Y él me dice, estas empresas son más grandes que esas. Y entonces le digo yo, por lo que usted mencionaba, la expresión de él cuando me empezó a contar que tardamos como hora y media tal vez, pero ¿cómo está? Le decía yo. Él me decía mire, pues agarré su frase, ¿va? No es lo mismo verla venir que bailar con ella. Yo la estoy viendo bailar, me dijo. Pero él me lo decía riéndose. A principio, yo le soy honesto, yo dije, este está loco, pero lo que está viendo él, que es muy largo de mencionar, solo que por poner un ejemplo, un pan valía un quetzal,
ahora vale 2 allá. Ujú. Esas empresas ya tienen cuánto es el costo de todo en todo el mundo para el 2030. Guau. Todo le apuntan al 2030. Vale. Wow. Entonces, pero él me lo decía riendo. Y yo a mí decía, pues está loco, él está viendo la situación mucho más que nosotros y se ríe. Pero es que él me decía, ¿sabe qué, hermano? Me decía, ¿sabe qué, pastor? Lo que pasa que a mí no me da pena porque yo tengo pacto con Dios. Ujú. Eso me sorprendió, por lo que mencionabas. Yo tengo pacto con Dios, a mí no me va a ir mal. Esté aquí o esté allá donde yo esté, a mí no me va a ir mal. Entonces, a mí me sorprendió, como le digo, es muy largo de contar, pero él dice, mire, el dominó va a empezar a caer, me dijo. Guatemala está porque va a llegar a todos, definitivamente, Ujú. a los que están sin Cristo, por supuesto, les va a afectar más, pero Guatemala está en el último o en el antepenúltimo en caer. De ahí todos los países van a caer. Wow. Entonces, pero así, mire, es muy largo de contar, pero a mí me sorprendió la actitud de él. Me dice imagínense, ellos tienen 4,000 trabajadores Ajá. y le dijeron que despidiera el 40%, así. 1600. Y él dijo que no, porque esa empresa dependía de Dios, porque ahí habían hijos de Dios y se puso a pelear, ¿va? Y yo ahorita no le he hablado, pero están en ese proceso. Pero él dice, mire, la situación es más difícil de lo que se ve. La situación está complicada. Sí. Pero a nosotros nos va a ir bien. Aleluya. A nosotros, pero él sí, usando su frase, ¿va? Que patente la mejor, yo la estoy viendo bailar. Yo ya estoy viendo cómo está empezando a derrumbarse el mundo y nuestros jefes, que son, o sea, digamos, ¿quién es el más millonario de Estados Unidos ahorita? Bueno, es que el que se me viene ahorita es Carlos Slim, el de Claro. Él es millonario, pero ellos son sus papás. Wow. Qué impresionante. Y ellos dicen, ya, esto se va a acabar, pero le apuntan. No, es que lo mejor que nos puede pasar es que exista solo una moneda. Entonces le digo yo, eso es lo que hemos estado predicando nosotros, le digo yo, que eso viene, nuestro apóstol nos ha enseñado y tratamos de trasladárselo al pueblo. Sí, me dijo, pero eso ya viene. Todo apunta otra vez, 2030. Entonces, Padre Santo, emocionante. Sí, y mire, él sí, y me dijo, viene ahorita creo en 2 meses. Y yo me atreví, vamos a tomar un café con el pastor Luis, le dije, porque esto nos tiene que, porque sí, es muy enriquecedor lo que él está viendo. Él lo está viendo, nosotros oímos rumor, él lo está viendo. Wow. Él está, mire, él es gerente, pues, él sabe de qué habla. Mire, él me habla un montón de cosas de finanzas que ahí me quedé corto, ¿va? Pero me dice, la cosa es así. Y qué tremendo como en su apreciación en cuanto a lo secular, el Señor guardando Guate, va. Sí. Qué tremendo. Dice que es uno de los últimos de caer en la situación, ¿va? Gloria a Dios. Ay, no me aguanto. Démosle un aplauso al Señor, ustedes. Wow, perdón, es discipulado, pero estamos locos por Cristo. Sí, es bien interesante, pastor. La cosa realmente es más seria de lo que pensamos. Sí, es que es lo que te decía. Lo que nosotros vivimos ahorita con mi esposa. Yo sinceramente tan baboso. Porque dije yo, esta señora, tan de una vez. Nos fuimos a la siguiente ventecita. Sí, es que todo está así. Y todo así, vos. Sí. Pero Dios siempre provee. Dios fíjate. Es tan fiel. Y nos proveyó para nuestro elote de 7 pesos. Así dice este hermano, mire, pastor, me dice, escuche, fíjese que, o sea, yo tenía un presupuesto para mi comida. ¿Y sabe qué pasó en medio de la pandemia? Me dijo. En medio de lo fuerte de la pandemia, yo pedí un aumento, me dijo, no solo para mí, me dijo, sino para todos los empleados, y me lo aprobaron. Wow. Y ahorita mi propósito es que a nadie se le baje el sueldo, porque ellos quedarse con el 60%, pero quieren la misma producción y todo eso, no, y él les dice no, y está peleando, y yo lo veo así como un guerrero, pero de parte de Dios, ¿va? Sí, pues. Y la mayoría de esa gente, de los jefes, recuerden, son ateos. Wow. Entonces él tiene una batalla, pero lo que me impactó entre varias cosas fue que él riéndose, él contento contándome todo. Yo digo, yo tengo pacto, a mí me va a ir bien. Tenía pan y vinagre.
Gloria a Tremendo. Dios. Tremendos. Dice el verso 15. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Probándole su corazoncito a Ruth, ¿va? Ya se había sentado a la mesa, pero vamos a ver si sigue siendo humilde. Y tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado, y se lo digo a Noemí. Entonces vemos una actitud de misericordia. Pero noten por favor que Ruth no le llevó las sobras. Primero, ella de Booz le dice, mira, llévate esto. Y a su suegra le lleva el grano, pero aparte le lleva y le dice, mira, esto es para ti y además traje lo que quedó. Yo creo que una de las estrategias de Ruth también nos enseña a que no demos las obras primeramente a Dios, ni tampoco cuando le damos algo a alguien. ¿Acaso no dice la palabra que al que da al pobre a Jehová presta? ¿Verdad? Lucas 6:32, aquí está el principio. Si leemos por favor hasta el 36. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Eso es lo que decía Ruth. Si Noemí la había tratado mal, no se puso a pelear con su suegra, ¿va? Y a veces hay algunos que los tratan bien y todos pelean, ¿va? Ok, vamos a apurarnos porque creo que ya estoy sobre un minutito, ¿verdad? No vieron. Gracias, démosle. Ruth 2:20. Y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Miren ustedes, ¿de dónde se sacó eso Noemí? Es que Noemí tenía doctrina, pero no la vivía. Porque esto que ella está diciendo es una ley en Israel. Esto se llama la ley del levirato. Entonces se le explica a Ruth. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. ¿Y de dónde vas a ver Ruth eso si Ruth era moabita? Entonces aquí allá le explicó el principio de que en los campos de Israel había rebusco para el pobre. Agarra la enseñanza y lo aplica. Pero ahora ya le está explicando Deuteronomio 25:5. Si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. Es la ley del levirato. En otras palabras, mira Rutía, como tú eras esposa de un israelita que se te murió y yo también, aquí tiene que haber un pariente cercano de nosotras para que él nos redima. Es decir, para que no se pierda no solo el nombre de los muertos, de sus esposos, de los difuntos, sino que además porque tenían que asumir la responsabilidad de las viudas. ¿Por qué no lo hizo antes? Mi asunto es este. ¿Por qué Noemí, cuando muere su esposo, sus hijos estaban solteros, por qué no les dice a los patojos, miren mucha, regresémonos? Aquí no estamos bien, no estamos en nuestra atmósfera espiritual. Allá tenemos promesa. Si vamos a Israel, vamos a buscar al pariente más cercano. Y primero Dios que nos eche una mano. Y era Booz de paso. Si Booz era un hombre hacendado. Sí. Entonces, en cambio, se lo dice a Ruth. Y Ruth, como decimos en buen chapín, ni lenta ni perezosa. Agarró la palabra. Vámonos pues. Perdón, no sé si alguien quiere aportar de los hermanos que están en MIT. ¿O no?
hay comentarios. Ok. Buenas noches. Sí, Elsie. Hermana Elsie, primero Dios que hoy sí te podamos escuchar. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pastor, yo veía también de que una de las estrategias de Ruth es que ella era trabajadora y que no se desanimó a pesar de todo lo que ella estaba viviendo. Porque el ir a espigar le requirió bastante trabajo. Y yo estaba leyendo en Proverbios 13:4 que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Y esa palabra alma también significa ánimo, apetito, y lo asocian con estómago. Entonces quiere decir que si ella se hubiera desanimado, ella no hubiera tenido ganas de trabajar y tal vez ahí se hubiera muerto ella de hambre. Exacto. Así es, Elsie. Así es. Ese proverbio que tú citaste, el otro que mencionaba, mira la mano del diligente, sentado con príncipes estará, dice la palabra. Gracias, Elsie. En Ruth 3:1 dice: un día le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? Interesante que ya no dice Mara otra vez, ¿va? O sea que empezó su proceso también de restauración Noemí. Fíjense la instrucción: te lavarás, ministrate, pues te perfumarás, busca tu restauración, porque como quien dice, ponete, tú eras bonita, ponete bonita, te pondrás tu mejor vestido, en la santidad del Señor. ¿Cómo serían las mujeres de Moab en general? Si venían de un incesto, pues no tan... Sí, yo considero que eran de las que, como dijo un hermano, las faldas parecían cinchos, ¿va? Pero aquí ya le dice: vestite bien, e irás a la era, pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y acostó, otra vez humildemente. Y no se le ofreció de ninguna manera, sino que ella va ahí, quietecita, y entonces logra conversar con él. Voy a limitarme un poquito en cuanto a lo que quisiera comentar por causa del tiempo, pero regálenme unos minutitos solo para terminar este segmento del discipulado en la estrategia de Ruth. Y él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: fíjense, soy Ruth, tu sierva. Ya no es Ruth la moabita. Entonces agarró la doctrina, se convirtió en discípulo. Ahora evolucionó a sierva. ¿Se acuerdan que la evolución va? Sí. De oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo, de siervo a amigo y de amigo a esposa. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Cuando alguien pedía en el pueblo de Israel que le extendieran el manto, es porque le estaba diciendo: quiero ser de tu propiedad. ¿Ya? Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres, wow, una mujer virtuosa. Chica. Qué impresionante la estrategia de Ruth. La mujer agarró la doctrina y cosa que le decían la ponía por obra. Evoluciona de Ruth la moabita a Ruth la sierva, de sierva a, vamos a ver qué dijimos, de ser moabita a ser discípula, de discípula a sierva, y de sierva ya se dice ella mujer virtuosa. Ya ahí ya no hablan solo de Noemí, sino que todo el pueblo, y aquí vamos a cerrar, dicen, cuando Booz la presenta, dice que los ancianos dijeron: testigos somos. Miren cómo se desata la bendición que conllevaba que nunca más Ruth iba a padecer hambre. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, que a ellas se les considera madres de Israel, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata,
Belén, Efrata, y sea célebre en Belén. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Impresionante. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Ruth? Ya la describimos, su humildad, su determinación para renunciar a su pueblo, a romper con los cordones umbilicales de sus ancestros o con sus ancestros, conocer la doctrina, ponerla por obra, ser diligente, ser sierva de Dios, evolucionar a convertirse en virtuosa hasta que se casó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, muchas gracias. Quisiera solo cerrar con una oración porque me columpié con 10 minutitos según yo, pero hoy no me avisaban los hermanos. Amorosamente, gracias a Dios. Misericordiosamente. Entonces, yo creo que el Señor, miren lo que nos compartía el pastor Iván de ese hermano que está en Europa, por eso te pregunté. Dije, ¿será que en Pan Europa? Dije, oh. Allá del otro lado del charco, vamos. Sí. Pero yo creo que definitivamente el Señor nos está hablando. Porque ya está Mateo 24 sobre el mundo. Pero nosotros, si Dios nos lo concede, que sí es su voluntad concederlo, podemos librarnos de estos juicios. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos, Padre, muchas gracias por esta noche tan hermosa. Gracias por instruirnos, Señor, con tu palabra. Por favor, Señor, danos tú el hacer, porque nos has dado ya el querer en base a la palabra, para que nosotros así, viviéndola, seamos libres, Señor, de los juicios que están sobre el mundo. Ayúdanos a evolucionar, así como se mira en Ruth, tu sierva, Señor, que se convirtió incluso en la esposa de Booz. Es figura de la iglesia, papito. Yo te ruego por toda tu iglesia y especialmente por el pueblo que me has concedido pastorear, que pueda asimilar tu palabra para llevarla a la práctica. Y así, Señor, en el nombre de Jesús, hagamos lo que debemos y no padezcamos entonces de los juicios que ya están sobre la tierra. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos y te suplico que también a nosotros que vamos de vuelta a nuestros hogares, nos lleves con paz y bendición. Amén. Entonces, nos vemos mañana, los de casa, y primero Dios en 8 días a los que están en línea conectados. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la